Hermanos, buenos días. Buenos días. ¿Están cansados? ¿Estamos bien? Podemos irnos hasta las 4, entonces. Ay, ay, ay. Algunos ya lo está llamando el sancocho. Hermanos, cuando uno mira este tema es como comerse un manjar. Yo no sé usted cuál ha sido su percepción, pero estudiar esto es como comernos un manjar delicioso, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel. Pero estudiar este sermón, porque vamos a seguir estudiándolo. Aquí estamos solo hablando de las bienaventuranzas y de algunos principios del reino, pero vamos a seguir estudiando el tema. Llegamos a un punto en esta mañana donde el pastor nos está enseñando acerca de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y a veces podemos confundir la misericordia con otras cosas. Saber que alguien es misericordioso y abusar de esa misericordia. Es como cuando vemos que alguien, como decimos popularmente, es muy buena gente. Ese no dice nada. Y podemos hacer cualquier cosa. Ese no dice nada. Pero hay algo que después de eso Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces la pregunta que me hacía ahorita cuando el pastor estaba enseñando es: venga, Dios dice que hemos recibido misericordia de Él. Él nos ha dado misericordia. Pero ¿para qué nos ha dado misericordia? ¿Para qué Dios recoge al pecador, recoge al miserable? ¿Para que siga viviendo en su miseria? No, para restaurarlo, para darle una dignidad, para darle un honor, para darle un lugar en su casa, en su mesa. ¿Cuántos han recibido un lugar en la casa, en la mesa del Señor? Por misericordia. No porque éramos buenos, no porque lo merecíamos. Pero ahora el Señor, como su reino, al igual que su rey, son santos. ¿Cuántos saben que nuestro rey es santo? Y que el reino de Dios es incorruptible. Entonces, en esa medida, ¿cómo debemos vivir los hijos del reino? Y repito lo que dije anoche: cuando uno estudia estos temas, hay momentos en que uno puede sentirse muy confrontado, porque no vivimos todo lo que está allí. Pero eso no quiere decir que es inalcanzable. Eso no quiere decir que tengamos que darnos por vencidos y decir: eso es para otro tipo de gente. O algunos mirarán: no, eso es para los pastores, para los ministros, para ellos que están allá tan metidos con el Señor. No, no, no. Esto es para todos los hijos del reino. ¿Y dónde están los hijos del reino esta mañana? Entonces es para nosotros. Ahora Jesús va a colocar una bienaventuranza más, que sabemos que ser bienaventurado es ser triste. ¿Sí? ¿Es ser triste? Porque algunos están como tristes. Carita triste. A ver, ponga carita feliz. Dele una sonrisa al que tiene a su lado. A ver. Sí, muy bien. Entonces, bienaventurado es ser feliz. Algunos lo traducen 7 veces feliz. Y 7 veces feliz es porque el número 7 es número de plenitud. Más que feliz, más que dichoso. O sea que nosotros, los hijos del reino, los cristianos, estamos llamados a vivir gozosos. Hola. ¿Estamos llamados a vivir gozosos o no? Entonces, hermanos, Jesús dijo en Mateo 5:8: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y quizás a veces pasamos inadvertido estas bienaventuranzas. No habíamos tomado el tiempo. Pero ¿usted se imagina lo que es ver a Dios? ¿Quién puede ver a Dios?
¿Quién puede ver a Dios en esta tierra? Nadie. Porque Él es inaccesible. Pero como Dios quiso mostrarse a los hombres, Dios envió a su Hijo y tomó forma humana y se hizo como uno de nosotros, y Dios se hace visible en la persona de Jesús. ¿Y cuántos tenemos a Jesús en nuestras vidas? Amén. Lo tenemos. Entonces, aquí hay una promesa. Mire, para estos religiosos de aquel tiempo, esto era una utopía, una locura. Decirle a alguien que sería feliz porque es pobre, que sería feliz porque llora, que sería feliz porque tiene hambre y sed, que sería feliz porque es misericordioso cuando ellos no lo eran. Ellos eran legalistas. Y ahora dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y en la mente de los judíos es: nadie puede ver a Dios en absoluto. Eso era lo que había en la mente de ellos. Y usted y yo nos vamos a dar cuenta en esta mañana la bendición que usted y yo tenemos. Ver a Dios en un mundo corrupto como el nuestro. Ver a Dios en medio de nosotros. En un mundo que no quiere la pureza, la integridad y la santidad, porque la rechaza. Claro, por su misma naturaleza de corrupción. En un mundo donde el hombre está dominado por sus pasiones y deseos. El apóstol Juan escribió lo siguiente en 1 Juan 2:16: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y dice: y nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. Porque usted ha escuchado esta versión, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Hay esas tres cosas. Pero Jesús dice: bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los íntegros, bienaventurados los santos, bienaventurados los que no son hipócritas. Entonces, para entender esta bienaventuranza, vamos a definir algunos términos primero. En primer lugar, definamos términos. Ya hemos dicho que bienaventurado viene de la palabra Macarios. ¿Cuántos Macarios hay aquí? Macarios es bienaventurado, que quiere decir muy feliz, 7 veces feliz, o también quiere decir bendecido. ¿Cuántos aquí estamos bendecidos? El segundo término es limpios. La palabra limpio procede del griego cátaros o catarizo, con K, catarizo. Significa, escuche esto lo que significa: limpiar de porquería e iniquidad. ¿Usted alguna vez le ha tocado limpiar un chiquero? Pastor Joyce. ¿O un gallinero? Pongo el ejemplo del chiquero porque así usted lo limpia y sigue oliendo asqueroso. Así huele el pecado, ¿yo? Así huele el pecado de mal. Aquí dice que este término es limpiar de porquería. ¿Sabe que a los animales, a esos animalitos también les dicen puercos, ¿no? O limpiar la porqueriza. ¿Y qué tal cuando usted entra a un lugar de esos? Bueno, el pastor alguna vez nos contaba cuando le tocaba vacunar esos animales o limpiar,
que su cuerpo quedaba oliendo a eso. Después de que se bañaba, aún olía a eso. Cuando yo pienso en este término, cátaros o catarizo, que es limpiar de porquería o iniquidad, ¿cómo podríamos hacer eso nosotros por nosotros mismos? Cuando Jesús me está diciendo, límpiese de toda iniquidad, límpiese de toda suciedad, límpiese de toda porquería. También el término quiere decir estar libre de pecado. Pero hay una definición que me gustó mucho de algunos comentaristas que dice no mezclado o sin aleaciones o sin adulterar. Eso quiere decir que el cristiano no debe estar mezclado con otros elementos o componentes de este mundo. Porque si somos santos, quiere decir que somos apartados para Dios. Fuimos apartados de un uso común para un uso santo y exclusivo. Por ejemplo, algunos en su casa tienen algunas vajillas o algunos elementos para ocasiones especiales. Podemos decir que están apartados para ese momento especial. Pues usted y yo estamos apartados para Dios, para Él. Entonces, por eso tenemos que vivir una vida sin mezclas. Mire, cuando uno estudia con cuidado estas bienaventuranzas, usted lo que encuentra aquí es doctrina. Y aquí usted se da cuenta cuál es el evangelio que la iglesia está viviendo hoy. Y tengo que decir que mucha parte de la iglesia hoy tiene mezclas. Tiene mezclas de doctrinas, tiene mezclas culturales, tiene mezclas de cosas del mundo. Porque dentro de la iglesia se han introducido cosas que son paganas, que son mundanas, y la iglesia empezó a tomarlas como algo normal. Y viene a mi mente un ejemplo en una iglesia. Menos mal eso no pasa aquí en Sagún, eso pasa en otros lugares. ¿Que sabe cuál fue la manera de ellos atraer a los adolescentes? Colocar en el templo luces, colocar luces y colocar música llamativa para ellos. Y la reunión de los adolescentes, más que un culto donde se enseñaba la palabra, en algún momento se cantaba Jesús, pero ahí estaban ellos gritando, empujándose y haciendo una cantidad de cosas. Hacían un culto para alegrar el corazón de los adolescentes, pero no para adorar a Dios. Y trajeron todo eso del mundo, de las discotecas, del entretenimiento, ¿sí? Porque eso es llamativo. Mezclas. Dios dice que entonces debemos estar sin ninguna mezcla y sin adulterar la palabra. Mire, yo no sé si usted sabía esto, pero hay un animal llamado el armiño. ¿Lo conoce? ¿No? Parece una comadreja, pero es más pequeño. Y este animalito ofrece una clara muestra de lo que es vivir sin mezclas, de lo que es la santidad. Si usted de pronto ha escuchado la piel de armiño, es muy costosa, es muy codiciable. ¿Sabe por qué? Porque este animalito, que es un depredador, él tiene dos colores de piel. En verano su piel es blanca y café. Y en invierno es totalmente blanca. ¿Y sabe qué sucede con ese animal? Los cazadores, para atraparlo, que no es fácil de atrapar, porque no es fácil, es muy veloz. ¿Sabe qué hacen? Ensucian la entrada de la madriguera con pantano. Y enseguida sueltan sus perros de caza y van detrás del armiño. Y cuando el animal llega a la madriguera y ve que está sucia, no entra.
porque no ensucia su pelaje. Le aterra estar sucio. Y más bien, escúcheme bien, prefiere ser casado que ensuciar su pelaje. Así deberíamos ser nosotros. Deberíamos estar dispuestos a morir por el Señor, por el reino, que ensuciar el vestido que Él nos ha dado, el ropaje de santidad que Él nos ha dado. Este animal nos enseña lo que es vivir una vida sin mezclas, lo que es vivir una vida limpia, lo que es vivir una vida santa. Pero, ¿sabe algo? A veces estos mensajes se escuchan tan poco que a veces mucha parte de la iglesia los desconoce. Y para el cristianismo moderno esto es legalismo. No queremos escuchar hablar de santidad, pero no nos damos cuenta lo que Jesús está diciendo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos queremos ver a Dios? ¿Cuántos queremos ver a Dios? Debemos ser limpios de corazón. Y como lo he dicho, ninguna de estas bienaventuranzas es una opción para nuestra vida. Debemos aprender a desarrollar el carácter que el Señor nos enseña allí, porque es el carácter que representa el reino, porque es el carácter de los hijos del reino. Entonces, Dios nos está llamando a vivir una vida libre de porquería. El otro término que debemos estudiar aquí es corazón. En la Biblia, el corazón se considera como la parte interior de la persona. Cuando la Biblia habla acerca de las emociones, con frecuencia se refiere a entrañas o compasión, el sentimiento del estómago. Eso era lo que los judíos entendían. Los judíos entendían que el corazón era su interior como tal, era su estómago. En algunas traducciones de la Biblia lo traducen como vísceras, traducciones antiguas. Eso es el corazón. Y dice la palabra en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué es el hombre? El hombre es lo que es en el corazón. Eso es el hombre. Si tiene un corazón malo, sus obras serán malas. Si tiene un corazón bueno, regenerado, restaurado, entonces manifestará buenas obras. Buenas obras para la gloria del Señor. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. También puede referirse a la voluntad y a las emociones en algún momento en la Biblia. Y hay una advertencia que se nos hace. Muchos conocen este texto de Proverbios 4:23. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Dónde está la vida? En el corazón. En el corazón está la vida. Entonces, usted y yo debemos proteger, debemos guardar el corazón. Eso quiere decir que van a atacar nuestro corazón. Si alguien te dice algo hiriente, ¿dónde te duele? En el corazón. En el corazón. Entonces la pregunta es, ¿dejo esas palabras feas, hirientes, de menosprecio, de rechazo, las guardo en el corazón, o protejo mi corazón y hago eso a un lado? No permito que eso cave heridas en mi vida. Hay gente que guarda heridas por años. Hermano, la Biblia dice que el que guarda enojo es mentiroso. Es mentiroso. Porque dice que está bien. Yo conozco mucha gente que hemos atendido en consejería y hemos hablado con ellos. Y uno discierne que hay dolor en ellos.
que hay enojo. Y no, yo no estoy enojado, yo estoy bien. Y cuando empezamos a hablar y a ahondar en cosas del pasado, empiezan a llorar. Y aún así dicen, no, yo no estoy enojado. Hasta que a lo último le dicen a uno, yo no estoy enojado. Pero sí están enojados. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? A veces nosotros no sabemos. Mire, usted y yo no conocemos nuestro corazón. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros vamos a un altar y hacemos un pacto en nuestro matrimonio, como hice yo con mi esposa. Y muchos hombres y mujeres pasan meses, o pasan semanas, o pasa el tiempo y se les olvida lo que pactaron. Ese día eran las personas más enamoradas. Ese día ella era la luz de tus ojos. Ese día era la princesa rosada, lo más bello. Y hay un momento en que vienen las situaciones normales y no se alimentó el amor, no se aprendió a convivir, no se aprendió a sanar las diferencias. Y hay un día en que ese hombre o esa mujer dijo, ya no más. Y hay un día que le dijo, ya no te amo. La verdad, estoy cansado de ti, te odio. Pero si tú le dijiste hace algunos meses o años atrás que le amabas. Porque el corazón es engañoso. Engañoso. Y perverso. Ahora vamos a mirar en segundo lugar algunos ejemplos. Y me voy a ir en contra de algunos teólogos que no hablan de la limpieza de corazón en este salmo, pero yo sí la encuentro en este salmo. Porque ellos reducen esta limpieza de este salmo a honestidad. Pero para mí, y mirando los términos, no es solo honestidad. Vaya al Salmo 24, versículo 3 al versículo 5. Salmo 24. Vamos a ver entonces en segundo lugar algunos ejemplos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Ojo con esto. ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá ¿qué? Bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Para mí el salmo va en armonía con lo que Jesús está diciendo. Jesús dice que ¿quién verá a Dios? ¿Quién verá a Dios, hermanos? Los limpios de corazón. Y David plantea una pregunta aquí que también está en el Salmo 15. Dice, ¿quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y él da la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Al plantear estas preguntas, entonces, la respuesta es limpio de manos. La palabra limpio aquí en el hebreo viene del vocablo naki, no neki, sino naki, ¿oyó? Naki, que quiere decir aquel que es inocente o sin culpa. Es inocente o sin culpa. Ese es el estado de aquel limpio de manos. Esto nos habla de las acciones o conducta moral. Las manos representan lo que hacemos. Eso indica que debemos hacer obras justas que manifiesten nuestra santidad. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué?
saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Entonces, tiene que ver directamente con el corazón, lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ser limpio de manos, repito, habla de las acciones o conducta moral. Las manos representan lo que hacemos, o sea que debemos hacer obras justas y que representen al reino. Luego dice que es puro de corazón. La palabra puro de corazón quiere decir limpio o vacío. ¿Y cómo así que vacío? En el sentido de que no contiene nada extraño. Es como cuando coges un vaso y lo lavas bien, ¿sí? Está totalmente vacío y le puedes ver su limpieza. Esa es la idea. Entonces, lo que está diciendo el salmista es que ¿quién va a subir al monte de Jehová y quién va a entrar al lugar santo? ¿Quién? Limpio de manos y puro de corazón. Está hablando de santidad y está hablando de santidad integral. Esto para los judíos legalistas no era bueno. No era bueno porque ellos se ocupaban de obras externas. ¿Sabe cómo lo llamó Jesús a ellos? Sepulcros blanqueados. ¿Y qué es un sepulcro blanqueado? Por fuera está pintado muy bonito, externamente se ve muy bien, pero por dentro, ¿qué hay del sepulcro? Inmundicia. Entonces para ellos no era muy bueno lo que Jesús estaba enseñando. Para ellos era complicado entender y aceptar este mensaje. ¿Sabe que el texto tiene una recompensa? Luego dice, antes de llegar a la recompensa, el que no eleva su alma a cosas vanas. Y aquí la palabra alma en el hebreo es nefesh. ¿Y sabe qué quiere decir nefesh? Quiere decir ser viviente, todo el ser de la persona. No debemos elevar nuestro ser a cosas vanas. ¿Y qué son cosas vanas? Permítame, yo le leo otra traducción para que tengamos más claridad de esto. Dice en la Nueva Traducción Viviente: solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Elevar el alma a cosas vanas es quitar a Dios de su lugar y poner mi corazón en algo diferente de Dios. Puede ser un ídolo, como muchos, puede ser una persona, puede ser el dinero, puede ser otra cosa. Póngale el nombre que quiera a ese ídolo. Hay personas que su ídolo es su familia, es su novio o su novia. Y le dicen: yo no puedo vivir sin ti. Y están tan aferrados emocionalmente a esa pareja que se predican a sí mismos: es que yo no puedo vivir sin ti. Y cuando le dices yo no puedo vivir sin ti, le estás diciendo: tú eres todo para mí. Dios no es todo, tú eres todo. ¿Por qué son cosas vanas? Son vanas porque son cosas creadas, temporales y efímeras. Puede ser un título profesional, puede ser una posición social, puede ser el dinero, puede ser una persona, puede ser un ídolo como tal. Eso es vano, eso es efímero, eso es temporal. Cuando el ser humano rinde culto a algo que es creado,
eso es idolatría. Por eso yo he dicho, o Dios es mi todo o soy idólatra. O Dios es todo en mi vida o yo estoy engendrando idolatría en mi corazón. Hermanos, y luego dice el texto, el que no jura con engaño. Hay gente que jura utilizando el nombre de Dios para que le crean. Esta persona con estas 4 características, según el salmista, son los que habitarán en la presencia de Dios. Son los que podrán entrar al lugar santo. Son los que podrán disfrutar de la presencia maravillosa del Señor. Dice en el verso 5, ahí está la recompensa: ellos recibirán bendición del Señor, bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dice la otra versión, recibirán bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Entonces, ¿qué hace? Escúcheme, ¿qué hace la santidad? O sea, ¿qué me gano yo con ser santo? Pues primero, que tengo la esperanza de que veré a Dios a futuro, en la eternidad. Pero aquí en la tierra puedo tener una relación con Él y disfrutar de su presencia, disfrutar de su amor, disfrutar de sus dones, disfrutar de Él y de todo lo que Él tiene para mí. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los justos. Con los justos. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Y Dios quiere una comunión íntima. Pero ¿cómo tener una comunión íntima con un Dios que es santo y yo estoy lleno de debilidades? ¿Cómo? Si la luz y las tinieblas nada tienen que ver, si el pecado y los santos nada tienen que ver, son totalmente contrarios. Vamos a entender este texto yendo a Hebreos capítulo 10, versículo 19. Porque voy a seguir respondiendo la pregunta: ¿quién entrará al lugar santo? ¿Cuántos queremos entrar al lugar santo? En Hebreos capítulo 10, versículo 19 se escribe lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si hay manera de tener comunión con un Dios santo. Si hay manera de ser santos. Para ellos en el Antiguo Testamento entrar al lugar santo o al lugar santísimo no era posible. Solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, el día de expiación. ¿Cómo nosotros podemos entrar al lugar santísimo? ¿Cómo podemos gozar de tener comunión con un Dios que es santo? Es que aquí es donde la bienaventuranza toma fuerza. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Él ofrecía sacrificio por él para santificarse. Y luego tomaba la sangre del sacrificio y entraba al lugar santísimo. Y allí, donde estaba la propiciación, allí derramaba la sangre. Él entraba con sangre ajena.
usted y yo entramos con la sangre de Jesús. Podemos entrar al lugar santísimo, podemos tener comunión con Dios, podemos tener intimidad con Dios, podemos llegar a un nivel más profundo con Dios, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Jesús. Y eso es lo que el texto nos marca a nosotros. Así que teniendo libertad, pero algunos se quedan en el atrio. Mire, hay momentos en la adoración donde Dios está haciendo cosas maravillosas en la iglesia. Y uno se queda y unos están por allá bostezando, otros con las manos cruzadas, como que si nada estuviera pasando. Hay momentos en que usted tiene intimidad con el Señor, en su casa está orando, está allí en el secreto. Y Dios está haciendo algo y va a hacer algo en su vida. Y usted interrumpe ese momento porque le sonó el celular, porque cortó ese momento. Hermano, déjeme decirle una cosa: Dios le dará otro momento, pero no uno como ese. Pero lo hermoso es que tenemos libertad para tener comunión. O sea, usted y yo no podemos venir con culpa. ¿Y qué está pidiendo el texto? Que seamos santos, que no tengamos culpa, que seamos irreprensibles. Pero como dije ahora, algunos se quedan en el atrio. Algunos no entran en esa intimidad con el Señor. Mire, mientras más adore, si usted quiere experimentar más intimidad con Dios, adore más. Ministre más al Señor, pida menos. Adórelo más, ríndase más y usted va a gozar de esa presencia maravillosa de Dios. Luego dice el texto en el versículo 20: por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ojo, por el camino nuevo y vivo. Recuerde que había un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué pasó en el templo? Se rompió el velo. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted y yo tenemos libertad, que ya no era exclusivo para el sumo sacerdote, que ya no era para una clase elitista, ya era para todos los redimidos, ya era para los hijos del reino. Entre por el camino nuevo y vivo. ¿Y sabe cuál es el camino nuevo y vivo? Jesucristo, su cuerpo, el Dios Santo encarnado en un cuerpo. A través del velo, esto es de su carne. Y luego dice en el verso 21: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Por qué podemos entrar? Se lo voy a decir así: al cielo mismo, estando aquí en la tierra, espiritualmente hablando. ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue y se presentó delante del Padre con su propia sangre y la presentó a favor de cada uno de nosotros. Y podemos entrar no con sangre de toros o machos cabríos, nada de eso, con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús. Sí podemos ser santos y sí podemos gozar de las bendiciones de estar con Dios, gozar de estar con Él. Ahora, el texto no termina ahí. Teniendo presente estas tres cosas que acabo de explicarle, dice verso 22: acerquémonos. ¿Cuántos queremos acercarnos a Dios? Acerquémonos. ¿Qué dice Jesús? Acérquense, vengan, no se queden en el atrio, no se queden lejos, no estén distraídos. Él dice: quiero que vengan aquí donde yo estoy, quiero que entren al lugar santísimo, al lugar de mi presencia. Quiero que vengan. ¿Y cómo debemos venir? Con corazón sincero. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Sin hipocresía, con corazón sincero. Mire, si le fallamos, venimos delante de Él con un corazón arrepentido y le pedimos perdón.
Y no nos mostramos santos, y no nos mostramos buenos, y no nos mostramos mejores que nadie, sino que humildemente le decimos a Dios lo que está pasando en mi vida. Él dice: venga, entre, venga donde yo estoy. Y traiga un corazón sincero, un corazón sin hipocresía. Si estás viviendo una vida cristiana de apariencia, arrepiéntete. El Señor no quiere eso. El Señor no va a tener comunión con ese tipo de personas. Usted tendrá religión, usted tendrá rituales, usted hará cosas, pero la comunión íntima de Jehová es con los justos, es con los redimidos. Así que, como hemos visto en cada bienaventuranza, esto es un tema de corazón. Luego dice: en plena certidumbre de fe. ¿Cómo entender plena certidumbre de fe? Para ellos, cuando era el día de expiación, alguna vez lo expliqué también en un ayuno, el sumo sacerdote tenía en su vestido unas campanitas y él entraba atado en la cintura por un lazo, una soga. Y mientras él ofrecía el sacrificio y entraba, la manera de saber de que él estaba vivo era porque sonaban las campanitas. Y eso generaba una expectativa en el pueblo. El pueblo esperaba que el sacerdote saliera para saber que el sacrificio de expiación fue aceptado por el Señor. Si dejaban de sonar las campanitas, ¿qué pasó? Vea, se murió. Y como nadie podía entrar allá, lo alaban: venga para acá. Pero cuando él salía, el pueblo se gozaba, porque el sacrificio había sido aceptado. Mire lo que está diciendo: si te vas a acercar a mí, acércate en plena certidumbre de fe, totalmente convencido de lo que yo he hecho por ti, totalmente convencido de que eres mi hijo, de que eres mi hija, de que yo te amo y que yo soy el que ha hecho posible que vengas a estar acá. No con dudas, no con temores, no con incertidumbre. Y luego dice: con corazón puro, purificados los corazones de mala conciencia. Eso quiere decir que no haya culpa, que seamos irreprensibles. Mire lo que dice Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Note que la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias, limpia nuestros corazones, limpia todo nuestro ser, para que usted y yo podamos presentarnos delante de Dios irreprensibles. Pero a veces algunos todavía vienen con culpas, con temores. Algunos todavía apegados al modelo tradicional de la religión. Pero es que para los judíos era muy difícil entender esto, porque llevaban toda una vida en el ritualismo, sacrificando animales. Pero ya ahora en la nueva dispensación, en el nuevo tiempo, en esta era de gracia, hermano, todo cambió. Y todo cambió. Y Jesús viene y dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces, ¿quién podrá ser limpio? Y Jesús podría decir: lo que no es posible para el hombre, para Dios es posible. Yo hago posible que seas limpio por mi sangre, por mi sacrificio. Así que ven, entra a tener comunión conmigo. Cuando explico esto es porque no tenemos que esperar a morirnos para ver a Dios.
Usted y yo hoy en vida podemos gozar de la intimidad con Dios, de la presencia de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, de todo lo que Él tiene para nosotros. Podemos gozar de su compañía. Mire, voy a contarle una experiencia. Yo estaba muy recién convertido. Y en el lugar donde yo vivía es una casa de campo y mi cuarto era aparte de la casa. Y siempre sucedía esto por mucho tiempo. Yo llegaba de la universidad por la noche, tipo 11 de la noche. Y cuando yo entraba a mi cuarto y me sentaba en mi cama, yo sentía que alguien me sobaba la cabeza, así. Los primeros días no entendía eso. Pero luego entendí que era el mismo Señor, como si estuviera esperándome ahí para que habláramos. Y lo que yo me ponía a hacer era hablar con Él como un amigo y a disfrutar de su presencia. Mire, le voy a decir algo esta mañana. Rompamos esquemas religiosos. Siéntese a hablar con el Señor, con reverencia, pero como con un amigo. Y exprésele todo lo que hay en su corazón. Habrá momentos en que querrás solo postrarte, arrodillarte y no decir mucho. Habrá momentos en que solo querrás adorarle. Porque a veces usted y yo venimos con una lista de peticiones y de cosas. Y a veces el Espíritu Santo dice, no, yo ya sé lo que me va a pedir. Yo quiero es que tengas comunión conmigo. Yo quiero es que tengas intimidad conmigo. Yo quiero es que disfrutes de mi compañía. Disfrutes de mi amor. Entrar al lugar santísimo es disfrutar de la presencia de Dios. No es algo místico, es algo real. Por la fe yo sé que Él está allí. Yo sé que si hablo con Él, Él me escucha. Y Él es tan bueno como nos hizo sensibles y emocionales que en muchos momentos nos deja sentirlo. Y hay personas que aún llegan por los dones o por la gracia que Dios les da, que aún llegan a ver cosas del mundo espiritual en momentos de intimidad así. Pero no podemos quedarnos en los atrios. Tenemos que aceptar la invitación de acercarnos, pero no de cualquier manera, ¿sí? Sino con un corazón sincero, con fe, con un corazón puro, irreprensibles. Y luego dice, lavados los cuerpos con agua pura. Eso quiere decir que debe haber una regeneración o limpieza integral. Mire, las bienaventuranzas no son para un impío, es para los hijos del reino. Un impío no es capaz de vivir las bienaventuranzas. Y los hijos del reino somos llamados hijos del reino, ¿sabe por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Tenemos acceso al reino de los cielos. Por eso usted y yo tenemos comunión con Dios. Cuando dice lavado los cuerpos con agua pura, el sacerdote, una vez que hacía el sacrificio, debía lavar sus manos y sus pies antes de entrar. Por eso había un lavacro allí, antes de entrar. Y aquí dice, lavados los cuerpos con agua pura. Mire lo que dice Tito 3:5. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salvó? Mire, si el que está a su lado está despierto, y si no, péguele un empujoncito, hermano. Ajá. Nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cuántos hemos recibido misericordia? Ahorita no lo dijeron. ¿Cuántos hemos recibido misericordia? Entonces seamos misericordiosos. Y luego dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando habla del lavamiento de la regeneración, habla del nuevo nacimiento.
Recuerde que nacemos del agua y del Espíritu. ¿Quién puede entrar al lugar santísimo? Alguien que haya nacido de nuevo. Si no, no puede entrar. No puede. Si lograra entrar, moriría. La presencia de Dios, ¿usted sabe que la presencia de Dios mata? ¿No? La presencia santa de Dios mata. Y si no, pregúntele a Usías, el que intentó detener el arca cuando David la llevaba en los bueyes. Colocó su mano y de una cayó fulminado. Y aún los filisteos fueron a mirar en el arca y cayeron muertos. Porque la presencia de Dios, la misma presencia viva. Mire, a veces nosotros decimos, ay Señor, yo quiero verte. Pregúntele a Juan lo que experimentó en Apocalipsis capítulo 1. Pregúntele a Daniel lo que experimentó en el libro de Daniel. Quedaban sin fuerzas, tenían que caer de rodillas. Sentían que se desvanecían. Y sabe algo, hay momentos en la presencia de Dios, cuando llegamos a un nivel de intimidad, que lo único que nos queda es postrarnos, es humillarnos, es llorar, y sentimos que nos desvanecemos, porque Él está ahí. Pero yo le tengo buenas noticias esta mañana. Jesús está aquí. Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Jesús está aquí porque aquí está su iglesia, porque vive en cada uno de nosotros. Ahora, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Mire, hay gente que habla, ay, es que yo soy el que tengo la unción o el ungido. Yo quiero decirle que todos los que estamos aquí, si hemos nacido de nuevo, estamos ungidos. Aquí dice que Él derramó en nosotros abundantemente su Espíritu. Dice que Él no da el Espíritu con medida, Él lo da sin medida. Ahora déjeme le doy otro texto más que está en Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Oiga, el tiempo sí que corre, hermanos. Qué cosa tan terrible. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Note la expresión, ya habéis sido lavados. Lo que Jesús o lo que el texto está diciendo de Hebreos es que podemos entrar al lugar santísimo, ¿sí? Con nuestros cuerpos o nuestro ser totalmente regenerado, santificado, lavado por la sangre de Jesús y purificado por su Espíritu. Eso nos da plena libertad para entrar al lugar santísimo. Entonces, aquí tenemos que entender que los puros, ¿cuántos aquí somos puros? ¿Cuántos somos santos? Esta santidad viene por la obra de Jesús. No es mérito mío, es por la obra de Cristo. Pero la Biblia dice que también yo me debo santificar. ¿Y cómo me santifico? Me santifico cuando yo me mantengo en contacto con la palabra de Dios. Y cuando le doy lugar al Espíritu Santo que me redarguye de algún pecado y me dice eso no está bien, y le obedezco. Pero el Espíritu siempre utiliza la palabra, ¿sí? Ahora, mire lo que dice 1 de Pedro 1, 22 y 23. 1 de Pedro 1, 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Note que el texto dice
que hemos sido purificadas nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo será provechoso este ayuno y estos días de enseñanza? Si obedecemos lo que Dios nos ha hablado. No solo es saber, no solo es tenerlo en las notas, es obedecer. Somos purificados por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos convence de que debemos arrepentirnos de algunas cosas. Y luego en el verso 23 dice que hemos sido renacidos, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Recuerde que Jesús le dijo a Nicodemo que debíamos nacer del agua y del Espíritu. Y el agua aquí es la palabra. El agua es la palabra. Entonces, somos santos porque el sacrificio de Jesús nos hace santos, pero nos santificamos cuando obedecemos la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 17: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué yo debo leer la Biblia todos los días? Debo leer la Biblia porque necesito conocer a Dios. Necesito conocer la voluntad de Dios. Necesito conocer el propósito de Dios para mi vida. Y porque la palabra me santifica. Empieza a quitar de mí todo lo impuro, todo lo inmundo. Ahora, dice que los limpios de corazón veremos a Dios. Ya les expliqué que podemos gozar de la bendición de su presencia aquí, pero también gozaremos de su presencia en la eternidad, en el cielo. 1 Juan 3, 2 y 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que tengo entendido por la Escritura es que seremos transformados, seremos como ángeles. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Dejaremos este cuerpo corruptible, este cuerpo que nos aflige, y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Cuántos quieren ver a su amado? Y escuche, ¿usted lo quiere ver? ¿Usted espera eso? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que vive una vida santa, vive una vida pura. Apocalipsis 22:3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Usted quiere ver a Jesús? Allá, ¿sabe cómo lo veremos? No como estuvo en la tierra, glorificado. Y vamos a poder resistir su presencia. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo también seremos en un cuerpo glorificado. Hermano, qué bienaventuranza tan especial. Déjeme, yo le doy un verso más. Hebreos 12:14. Dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todos. Esta noche se estará enseñando sobre los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí conmigo? Debemos ser
pacificadores. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos queremos ver al Señor? Entonces debemos ser santos porque Él es santo. Concluyo con lo siguiente: nosotros debemos estar libres de porquerías, no contaminarnos con nada inmundo. Ya he hablado mucho de eso, de los contenidos que hay en las redes, de lo que vemos en la televisión, de lo que oímos, de las conversaciones que tenemos, de cantidad de cosas. Libre de todo ese tipo de porquerías. No mezclarnos. Hay algo que se llama ecumenismo o se llama sincretismo religioso. El ecumenismo busca que todas las religiones convivamos de acuerdo a lo que todos tenemos en común. Es que todos creemos en el mismo Dios. Eso es mentira. Y eso es lo que está buscando el Papa, y eso es lo que algunos artistas y predicadores cristianos han hecho y ya se han involucrado en esos grupos. No, Señor. Como decían por ahí, juntos pero no revueltos, ¿oyó? Estamos aquí en esta tierra, recuerde que hay cizaña y hay trigo, y los dos crecen juntos. Pero está el sincretismo religioso, y es que adoremos a Dios y a los dioses. Y sabe que usted y yo podemos crearnos un Dios a nuestra medida. Cuando yo no me someto al Dios de la Biblia, cuando no me someto a la palabra y digo, no, es que eso no debe ser así, yo lo puedo vivir de esta manera. Usted está creando un Dios a su medida, porque no se somete a la palabra del único Dios verdadero. Usted y yo teníamos un Dios a nuestra medida cuando no éramos cristianos. Usted y yo decíamos, yo no soy tan malo, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona creyente en Dios. Ese es un Dios a la medida. Ese no es el Dios de la Biblia. Y hay mucha gente, y eso es idolatría. Entonces, la advertencia es estar libre de porquería, de mezclas, de todo tipo de adulterio. La vida santa nos lleva a vivir una vida sin hipocresía, una vida rendida a Dios, una vida bajo la gracia de Dios, porque no es en nuestras fuerzas. Cuando uno escucha esto, queda una pregunta: pastor, ¿y qué pasa si yo le fallo al Señor? ¿Qué pasa si en algún momento me contamino? ¿Qué pasa si en algún momento mancho mis vestiduras? ¿Qué? ¿Pierdo mi comunión con Dios? ¿Qué quiere Dios? Mire lo que dice Hebreos 4:14, y con esto termino. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No podemos vivir una vida legalista donde si en algún momento fallamos nos excluimos y vivimos en condenación. Tampoco tomar la vida cristiana a la ligera. Peco y le pido perdón a Dios y sigo pecando y vuelvo y le pido perdón. No, usted no está arrepentido. El Señor está diciendo que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ese es Jesús, que se presentó delante del Padre a favor de nosotros con su propia sangre.
Sí, Él se compadece de nuestras debilidades, se compadece de nuestras luchas. Él sabe lo que usted y yo vivimos en este cuerpo, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Teniendo en cuenta eso, el Señor dice, si me fallas, si pecas, no te vayas de la iglesia. No te alejes de mí. El Señor dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. No vengas con tus propios méritos. No vengas con tus propios esfuerzos. No vengas con tu propia integridad. Ven delante de mí echando mano de la gracia. Y diciéndole a Dios, Señor, pequé contra ti. Perdóname. Y dice que allí alcanzaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Jesús sabe perfectamente lo que nosotros enfrentamos. Jesús sabe perfectamente nuestras debilidades. Y me temo, como les conté esta semana, uno puede contaminarse con cosas tan sensibles, tan sencillas, como ponerse a ver una serie en televisión donde lo que promueven es adulterio, donde muestran drogadicción, donde muestran mundanalidad y pecado. Yo le hago una pregunta, algo que alguna vez el Espíritu Santo me hizo entender. ¿Jesús se sentaría a ver esa película? ¿Jesús se sentaría a ver esa serie? Pastor, es que usted es muy extremista. Yo no. La Biblia dice que sin aleaciones, sin mezclas, libres de porquería. Ese contenido está creado para ser adictivo, para engancharnos. Y ese contenido tiene una doctrina, tiene una enseñanza. Y algo que me duele profundamente es que a veces no nos duele cuando el nombre del Señor es blasfemado en esas películas. Y decimos, eso es solo una película, pero el nombre de Dios es santo. Y usted y yo tenemos que evaluar muchas cosas. Voy a invitarle a estar de pie en esta hora. Y voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos en esta mañana entendemos que debemos consagrarnos más para Dios? Cada uno de nosotros tiene un nivel de consagración. Cada uno de nosotros nos hemos apartado de cosas de este mundo. Nos hemos apartado de cosas mundanas. Pero quizás hay algunas que todavía nos cuesta soltar. O hay otras con las que todavía nos contaminamos. ¿Sabe por qué la Biblia dice que nos santifiquemos? Porque todavía hay muchas cosas en nuestra vida que deben ser limpias. Y yo voy a invitarlo en esta mañana para que usted cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos y piense qué cosas en nuestra vida no son santas o qué cosas hacemos que no agradan al Señor. ¿O qué cosas hemos tomado a la ligera y hacemos lo que el mundo hace? Algunos cristianos hablan el lenguaje del mundo, hablan lenguaje de impíos. Los emociona más ver un partido de fútbol que buscar a Dios o venir a un culto. Y yo pregunto, ¿dónde está tu corazón? Quiero que nos hagamos una pregunta con mucha honestidad en esta mañana. ¿Qué nos hace felices a nosotros? En realidad, ¿qué me hace feliz? ¿Qué es lo que yo más disfruto en mi vida?
mi relación con Dios, o hay otras cosas que me emocionan más, que me hacen gritar, o me hacen llorar, o me hacen reír, o me hacen gozar más? El Señor en esta mañana sabe que nos dice en su palabra, 2 veces, si lo notó: acércate, acércate al lugar santísimo. Y luego dijo: y acércate al trono de la gracia. Escucha bien. Primero debemos acercarnos al trono de la gracia y reconocer nuestras debilidades.